al Senado de la Nación, allí se trata la reforma judicial. Habla el senador Aníbal Fernández, lo escuchamos. La legislativa anunció que 15 días después, ella misma dio las explicaciones del caso por cuál no se había cumplido los 15 días, pero fueron 30, 35, 40 días, se iban a presentar lo que se entiende que es indispensable corregir para llevar adelante una propuesta que nos involucre a todos en la justicia. Hay cosas que entendemos que no deben seguir de la manera en que están y hay que corregirlas. Por ejemplo, la posibilidad de que cualquiera pueda acceder al Poder Judicial, el hecho de que se den publicidad a los actos del Poder Judicial y se conozcan datos mínimos de las causas para saber exactamente las causas que tramitan, las medidas cautelares, que mañana habrá reunión de comisión para sacar dictamen sobre este tema y el jueves de la semana siguiente. Ustedes saben que nuestros dictámenes requieren de una semana de haberse tratado para poder llevarse a sesión, con lo cual los dos dictámenes que firmamos hoy, tanto el Consejo de la Magistratura como los tribunales de casación, van a tratarse el miércoles de la semana que viene. Y bueno, lo que estamos buscando respecto de Digesto, que seguramente tendremos dictamen en la semana y también lo estaremos tratando la semana que viene, o la otra. Pero quiero decir que lo que se hizo es lo que se había prometido que se iba a hacer. Y lo que se está haciendo en este cambio son las modificaciones indispensables como para garantizar, en el marco del artículo 114 de nuestra Constitución, que fijó la forma de un equilibrio entre lo judicial, los abogados, el Poder Legislativo, digamos en este caso, y los académicos. Van a haber 6, 6 y 6, más un representante del Poder Ejecutivo, que va a ser los 19 que van a componer y donde sus decisiones se van a tomar, como dice el 114, por mayoría absoluta de todos los miembros. Estamos en líneas generales más o menos en lo que se había planteado desde un primer momento. ¿Cómo tomó la ausencia de la oposición en la reunión? Prácticamente había un solo senador. La verdad es que no se tiene mucho sentido lo que se dice, porque han agarrado de un hecho, de una expresión que fue absolutamente tergiversada por Clarín, en la que dice, nosotros planteamos ayer que creíamos que teníamos el proyecto terminado, de hecho después hicimos correcciones nosotros mismos, y que en el marco de las presentaciones que nosotros tenemos, yo decía, nadie puede ser tan negado que habiendo algún error subsanable, que no se lo lleve a la práctica. Bueno, eso es lo que yo dije y lo que Clarín omitió. Entonces pareciera ser que ese punto le sirvió bárbaro todos aquellos que son mandantes de Mañeto y de la orden y fueron a cumplir con lo que le dijeron, diciendo que, bueno, no estaban dadas las condiciones, no se quería debatir ni cosa por el estilo. El senador Cabanchico hizo su propuesta, y nosotros hicimos algunas propuestas que corregimos en el bloque por nuestra propia vocación y seguramente si hubiera otra posición y que sirviera, que fuera positiva para mejorar los proyectos, se tendrían en cuenta. Yo recuerdo, y lo pongo como ejemplo bien gráfico, cuando se hizo la expropiación del 51% de las acciones de YPF, en el artículo primero se había obviado la exploración al declararla de interés público nacional, lo mencionó el senador Sanz de la Unión Cívica Radical y nosotros lo tomamos y lo modificamos en el propio recinto, con lo cual nadie puede ser tan negado. Esto fue lo que dije, está el cable de DIN, que suena un poquito más honesto de Clarín, a pesar de ser de la misma empresa. Nadie puede ser tan negado que habiendo un error lo quiera subsanar, la verdad es eso. Ahora bien, en caso de que en el recinto la oposición plantease alguna modificación artículo por artículo. Y si es positiva, ¿por qué no la va a tomar? ¿Quién es tan tonto como para no hacer eso? A veces la complicación viene cuando viene con media sanción y usted está haciendo una revisión y modificar la ley que ya viene con todas las apreciaciones y los aportes que pueden hacer los otros partidos políticos de la otra Cámara, se complica hacer una modificación porque retrasa la sanción. En este caso nosotros somos Cámara de Origen, con lo cual si hubiera alguna propuesta que fuera valedera y sirve para mejorar el proyecto, ¿por qué va a decir que no? Nadie tiene una visión a priori para decir que no, de ninguna manera. La reforma del Consejo de la Magistratura y su ampliación es la principal preocupación de la oposición. ¿Qué dice? El Consejo de la Magistratura, cuando se incluye en el artículo 114 de la Constitución, dice con claridad que tiene que haber un juego de equilibrios en este tema. Y ahora van a quedar 6 académicos, 6 legisladores y 6 representantes de la justicia, es decir, 3 abogados y 3 jueces. En el caso el número 19 será el representante del Poder Ejecutivo. El representante del Poder Ejecutivo y los legisladores son elegidos por la voluntad popular. En el caso puntualmente de los abogados, de los jueces y de los académicos, van a tener que elegirse por el voto popular, que es una manera más saludable de la participación del hombre común, de la mujer común, eligiendo a aquellos que van a tener que ser nada menos que los que van a elegir los jueces. ¿Qué otra cosa podemos desear en este término? Siempre se dice, está a la mano de la política para que en este juego no haya independencia o cosas por el estilo. Bueno, ahora se va a tener que votar y el que vote al que
que mejor le guste o le parezca el más interesante en términos de lo que va a ser definir y pensar los magistrados del día de mañana, bueno, ahí está la oportunidad para que la voluntad popular lo Senador, resuelva. eximiéndolo a usted de la responsabilidad porque no era legislador en ese momento, ¿cómo se entiende que actuales representantes del oficialismo, si mal no recuerdo la misma presidenta, la legisladora en aquel entonces, el Consejo de la Magistratura tenía más miembros y se reformó en términos de una disminución de cantidad de miembros que ahora se intenta subsanar con este proyecto de ley? El primer Consejo de la Magistratura tenía como presidente al presidente de la Corte. Una de las correcciones que se hizo y lo que trató es mantenerse ese equilibrio en 13 miembros, donde ninguno podía obrar per se, porque era una mayoría agravada, ni el Ejecutivo, ni la política, digamos, con los legisladores que eran cercanos al Ejecutivo, más el representante del Poder Ejecutivo podía tomar decisiones por sí mismo, ni la oposición podía hacerlo en ese caso. Bueno, lo que se está haciendo en esto es llevar ese equilibrio al justo equilibrio en números para que puedan tener 6, 6 y 6, y la parte que no es elegida por la voluntad popular, que la elija la voluntad popular. Entonces, a mí que me dice que una ley se haya hecho una forma y se haya corregido el año que viene o el año siguiente, no me dice absolutamente nada. El problema es cuando usted no quiere rectificar los errores. Y en este caso no creo que sea un error, creo que es una mejora en términos de calidad, porque nada menos que la voluntad popular la que decide. Senador, hay legisladores y abogados que han advertido de que, si bien esto va a salir rápidamente aquí del Congreso, este paquete de leyes podría tener alguna tachadura de inconstitucional en la justicia y sería casi imposible. ¿Y por qué razón sería inconstitucional? Bueno, eso lo han planteado así. No, bueno, pero si la definición es solamente que será inconstitucional sin decir por qué, flaco favor le hacen a las legislaciones, como decir... ¿Usted cree que es imposible que ocurra? No, me parece que no tiene ningún sentido, porque los elementos que se estaban llevando a la práctica están dentro del mismo marco de la propia Constitución y no se está haciendo nada que no corresponda. Y las decisiones que se están tomando en términos de justicia, crear tribunales de casación para morigerar el nivel de tarea que se le asigna a la Corte Suprema de Justicia es imperioso. De entre 9.000 y 9.500 casos en la Corte Argentina contra unos apenas 100 en la Corte de los Estados Unidos, muestra a todas luces que estamos haciendo algo distinto, que estamos sobrecargando a aquellos que tienen que realmente pensar por nosotros la solución de estos temas. Y las medidas cautelares, ya estamos podridos de que en algunos determinados casos, porque sería injusto meter a todos en la bolsa, la incidencia, y estoy hablando de incidencia y no de otra cosa que todo el mundo sospecha, sobre determinados magistrados hace que se dicten la medida cautelar. Con eso den por resuelto el tema de los grupos económicos y después están 10 años sin pagarle al Estado o sin resolver las cosas como corresponde. Y en el tema de los jubilados, ¿qué respuesta darle a los jubilados que muchas veces reclaman al Estado por el incumplimiento de los fallos Badaro, Sánchez, etcétera? El Estado está pagando todos los juicios que tiene. ¿No? Pero el tema del tiempo y forma, le pregunto, porque hay gente que se muere, senador. Entre 18 y 20.000 juicios que están entrando por año se están pagando todos. No hay ninguno que se deje de pagar por parte de la Pero un jubilado en este caso no va a presentar, un grupo de jubilados no va a poder presentarse en términos de medidas cautelares. Lo que usted me pregunta, yo le digo que todos los juicios que entran a ANSES, de entre 18 y 20.000 por año, se pagan todos. Bueno, senador, senador, Lorenzetti dice que se van a tratar de conservar la independencia del Poder Judicial. Yo no lo escuché y tampoco tengo por qué tomar sus palabras como válidas de Lorenzetti, pero le voy a aclarar una cosa. El presidente de la Corte no tiene que tratar de conservar. Él es independiente, con lo cual no tienen que tratar de... Él es independiente porque en definitiva es uno de los poderes de la República, pero es el tribunal de última instancia y es el único que ejerce el poder jurisdiccional. Entonces es independiente por sí mismo. Lo que estamos buscando en este caso es resolver a través del Consejo de la Magistratura que aquellos que van a ser magistrados, terminar con esta berreteada del manejo de las subrogaciones antojadizas por parte de las cámaras, de poner jueces jubilados amigotes que resuelven o que generan desaguisados fenomenales y después se van a la casa sin poder sancionarlos ni cosa por el estilo. Terminar con todo este tema y llegar rápidamente a la designación de magistrados con jurados que sea por parte de académicos reconocidos. ¿Qué más se puede pedir en términos de la transparencia en la legislación del magistrado que este tipo de acciones? Vuelvo a repetirle, creo que ha sido mal interpretado su término. Estoy convencido que el doctor Lorenzetti no puede haber dicho eso de que va a tratar de ser independiente. Él sabe que es independiente. ¿Y cómo va a ser, senador? ¿Un juez va a tener que hacer campaña como para que la gente lo conozca? Digo, ¿esto no tiene que ver un poco con la politización de la justicia? No, porque si usted va a poner gente lo suficientemente importante como para que la sociedad lo conozca, no necesita hacer mucha campaña para eso. Con conocerlos y saber quiénes son, tiene ganada una parte muy importante.
En 1787 Hamilton saca una revista que se llama El Federalista. ¿Y qué objetivo tenía El Federalista? Explicar que era una constitución, si nadie sabía que era la constitución que iba a regir a partir de 1789. Y entonces él habla de cómo se van a elegir los jueces y dice, se van a elegir por decisión del Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. ¿Y por qué dice primero el Senado? Porque dice, por la Cámara de Diputados pasan las pasiones políticas y las populares, dice él. Y en segundo lugar dice, porque el Poder Ejecutivo nunca va a presentar un candidato malo para que el Senado se lo rechace y porque el Senado nunca le rechazaría un candidato bueno al Poder Ejecutivo. Ese equilibrio es el que quiere mantener. Bueno, la vida va creciendo, va desarrollando, se va llevando un montón de ventajas. Hemos llegado nosotros a hacer cosas muy importantes como Néstor Kirchner hizo con el decreto 222 para autolimitarse en la designación de los ministros de la Corte. Después lo hizo con el otro decreto que era el 1685, si no me equivoco, con el tema del Ministerio Público. Lo mismo en esta misma situación estamos discutiendo respecto de los que van a ser magistrados. Darle un ámbito adecuado en el Consejo de la Magistratura con independencia de jueces, de abogados y de académicos, que no necesariamente tengan que ser abogados, para que opinen respecto de quiénes van a ser y quiénes van a tomar los exámenes. Académicos que no tengan nada que ver con el Consejo de la Magistratura. Mire qué independiente que va a ser esto. Fenomenal. Supongamos que la Unión Cívica Radical promueve o postula a un candidato a juez y en 2015 la Unión Cívica Radical ocupa el Poder Ejecutivo. ¿Esto no hace un riesgo de una pérdida de independencia del juez que después le deba algo políticamente a la Unión Cívica Radical? Un ejemplo bien gráfico con nombre y apellido. Yo he tenido 18.000 millones de diferencias con Recondo, que fue titular del Colegio de los Magistrados. Yo nunca lo cuestioné por radical, él fue subsecretario de Justicia de Alfonsín. Que haya pertenecido a un partido político, a mí me da una garantía de seguridad, no me da una preocupación. Que me diga, no, viene de procedencia radical, a mí no me hace sentir preocupado, me hace sentir tranquilo, porque aparte de su idoneidad y la honestidad que él debe llevar consigo mismo, que forma parte de lo intrínseco de las personas, tiene una responsabilidad política a la que tiene que responder en Estados Unidos. Si no sos demócrata o republicano, no sos juez. Bueno, sin embargo, Recondo fue muy cuestionado por el Frente para la Por Victoria. otras cosas, y yo debo ser uno de los que más lo cuestionó, por otras cosas, no por su condición de radical. Cuando se refieren a los jueces, solamente se refieren a los que van a ir al Consejo de la Magistratura, no los que imparten normalmente justicia. No, estamos hablando de las designaciones para los juzgados vacantes, estamos hablando específicamente para vacantes. Gracias. Bueno. Senador Aníbal Fernández, mañana a las 9:30 de la mañana entonces sigue tratando esta reforma judicial enviada en las últimas horas por el gobierno al Congreso. Bien, muchas gracias Bernardo. En instantes regresamos allí con vos en vivo desde el Senado.